Este es Libre Encuentro, un programa presentado por Cámara de la Libre Empresa, destinado a la discusión, análisis y proposición de soluciones a los más apremiantes problemas que aquejan a nuestra Guatemala. Con la ola de violencia y terrorismo que se ha desatado este año en Guatemala, ¿cómo puede haber libertad de expresión? ¿Qué está haciendo el gobierno para garantizar ese derecho fundamental de los guatemaltecos a informar y estar informados? Cuando escuchamos que en el extranjero definen el periodismo en Guatemala como un círculo de silencio y terror, no debemos más que preocuparnos. ¿Hasta dónde llega la represión a la prensa, las amenazas o la intimidación? ¿Hasta dónde llega la mediatización o el soborno? ¿Cuáles y cuántos son los problemas que nunca se discuten públicamente por el peligro de ser eliminados física o intelectualmente? En los últimos 13 años han sido asesinados o desaparecidos más de 50 periodistas, época en la que existía la guerra ideológica con mucha intensidad. Al presente tenemos que agregarle la invasión a Guatemala del narcotráfico internacional, que ha sido el peor enemigo de la prensa en algunos países sudamericanos. También debemos reconocer la manipulación deliberada de la noticia con fines interesados y el abuso de la libertad de expresión que son parte de la propaganda que manejan grupos interesados, entre los que se encuentra el gobierno con sus noticieros sesgados y desinformativos. En fin, el peligro es cómo puede construirse una democracia sin libertad de expresión, pisoteada no legalmente, sino por la vía de la contaminación, la violencia y la represión. Hoy estamos con ustedes para discutir este problema con la mayor profundidad que el tiempo nos permita. Antes, les presentamos un reportaje sobre el tema hecho por Libre Encuentro. La libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos naturales de los individuos. Su respeto es fundamental para el progreso democrático, para la búsqueda de la verdad, y constituye una de las formas más efectivas para controlar los abusos de poder y de fuerza del Estado, de los funcionarios públicos e incluso de los ciudadanos comunes. Sin sumergirnos en los años oscuros de la década de los 80 en que decenas de periodistas fueron asesinados o secuestrados, en los 5 años, la persecución contra la prensa independiente ha modificado sus métodos, en el mejor de los casos, evidenciando que, en ese aspecto, aún nos falta mucho para alcanzar un pleno Estado de Derecho. Cuando un medio de comunicación publica algo que no es del agrado del gobierno, se acusa a ese medio de sensacionalista y de comprometer la estabilidad del país o de interferir en el proceso democratizador. Un ejemplo de tal actitud ocurrió recientemente cuando el presidente Serrano se presentó en el Congreso de la República para desmentir una información del matutino Prensa Libre, el cual en su edición del 5 de julio le atribuía por error declaraciones sobre soborno a diputados. Sin embargo, con anterioridad ya había ocurrido algo similar, porque el presidente Serrano ya había hecho acusaciones de que los diputados recibían extras por aprobar o improbar leyes. Otro incidente notable fue la captura del periodista Hugo Arce, quien durante 17 días estuvo preso acusado en oscuras circunstancias de poseer drogas y dinamita. Arce es uno de los críticos más severos de este y del anterior gobierno. Durante el tiempo que duró su encarcelamiento, circularon numerosos rumores acerca de un intento oficial por modificar la ley de emisión del pensamiento, según la revista Crónica, pero el gobierno negó tales intenciones. Las cartas de Huicho Cantoral, que se publican cada semana en Siglo XXI, son una forma de periodismo que permite conocer detalles sobre asuntos que otros periodistas no pueden denunciar porque podrían ofender al gobierno o a otros sectores. Huicho Cantoral también ha sido blanco de las acusaciones de desestabilizador y de investigaciones oficiales para establecer la identidad del autor que utiliza ese seudónimo. El Procurador General de la Nación y el presidente del organismo judicial protagonizaron una discusión sobre si las críticas a la administración de justicia constituyen amenazas contra la independencia del organismo judicial
o bien si son opiniones protegidas por las libertades de expresión y de prensa. Si este gobierno ha tenido algunos problemas con la prensa, el régimen demócrata cristiano fue aún más lejos. Varias veces durante su gobierno, los funcionarios demócrata cristianos amenazaron con enjuiciar a periodistas acusándolos de manipular las noticias. El propio presidente Cerezo amenazó con perseguir a quienes criticaran sus actuaciones e hizo acusaciones graves contra la prensa, por lo que el periodista Mario Antonio Sandoval advirtió que Cerezo debería aclarar sus acusaciones. El 2 de marzo de 1988, el periodista Mario David García, director de Aquí El Mundo, presentó una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos. Al día siguiente, el gobierno intentó procesar por sedición a los periodistas Mario David García y Álvaro Contreras Vélez. En mayo, la periodista Marta Altolaguirre y otros colegas fueron incluidos en una lista de enemigos de la democracia que fue publicada en el Diario Oficial. En ese año, fueron clausurados el Canal 3 de televisión, el telenoticiario Aquí El Mundo y el semanario El País, por razones políticas. Igualmente fue dinamitado el periódico La Época. La Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, integrada por Marta Altolaguirre, Pedro Julio García y Marco Tulio Trejo, condenaron la presión que el régimen ejercía sobre la prensa. Ese día, el Diario Oficial publicó en su contraportada un fotograma mostrando cadáveres de periodistas asesinados. 1990 cerró con el atentado contra el periodista Byron Barrera y el asesinato de su esposa. Barrera vino esta semana a Guatemala a ratificar declaraciones sensacionales en torno al caso. Y también, a finales del 90, fue asesinado el empresario de radio Humberto González Gamarra. Como lo señala el periodista Gustavo Berganza, con contadas excepciones, los representantes de los poderes tácticos solo hablan bien de la prensa cuando ésta se pliega a sus exigencias. De lo contrario, le endilgan calificativos que van desde irresponsable hasta amiga de la subversión. Con esta actitud no es extraño que la Federación Internacional de Periodistas haya titulado su informe sobre la libertad de prensa en Guatemala como Periodismo, un círculo de silencio y terror. En un foro celebrado por la APG en julio pasado, tanto el Procurador de los Derechos Humanos como otros periodistas coincidieron en que existen presiones y falta de tolerancia hacia la prensa por parte de los funcionarios públicos. Y los asistentes concluyeron en que en Guatemala realmente no existe la libertad de expresión. Tal y como lo señala la periodista Iduvina Hernández, mientras no existan plenas garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, tanto del periodista como del ciudadano común, el proceso de paz y democratización no avanzará. Personalidades que nos acompañan en el programa de hoy. Licenciado Manuel Conde Orellana, secretario general de la Presidencia de la República. Periodista Luis Morales Chúa, jefe de información de Prensa Libre. Periodista José Eduardo Valdizano, gerente general de Teleprensa. Y licenciado Dionisio Gutiérrez, director de Libre Encuentro. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Licenciado Conde, su gobierno ha tenido mala suerte con la prensa. ¿Esto es una política definida de presión o es solo mala suerte? Bueno, yo creo que es más que todo situaciones del propio proceso que estamos viviendo. Nuestro gobierno ha hecho lo que ha creído conveniente y la prensa ha también hecho lo que ha creído conveniente. Lo que nosotros evaluamos del trabajo de la prensa es que muchas veces trasciende el nivel de calificación a la función del funcionario público y llega a los niveles de la vida íntima del funcionario o la vida particular del funcionario. En ese sentido, yo creo que lo que nosotros podemos decir en estos 6 meses de gobierno es que la prensa muchas veces ha caído a esos niveles
y nos ha tocado tolerar esas situaciones. ¿Ustedes se han dado cuenta que en alguna medida se les ha criticado o se les ha visto de prepotentes o de arrogantes o de ser poco tolerantes con la prensa? Bueno, yo creo que es un poco cuestión de interpretación. Nosotros somos serios y cumplimos la ley y queremos que también la prensa en su función cumpla la ley. Ahora, lo que se ha hecho muchas veces es lanzar una ensarta de ataques y acusaciones o señalamientos a la vida íntima de un funcionario, y con eso no podemos estar de acuerdo. Sin embargo, la prensa lo ha podido hacer con toda libertad y usted ve que en los diarios se dice lo que quiere contra un funcionario, y eso creo que no es correcto, porque las nuevas generaciones de este país merecen una prensa diferente. O sea, reconocemos que en alguna medida existen abusos de libertad de expresión, pero también ustedes reconocerían que están en un proceso de aprendizaje. Ustedes es primera vez que gobiernan y llevan 6, 7 meses. O sea, bueno, podría usted verse... está en lo correcto. Estamos en un proceso y todos debemos aprender, pero también todos debemos de ubicar los límites que tenemos para poder actuar. Lo importante va a ser ir siguiendo de cerca la tendencia, ¿verdad? Licenciado Morales, ¿la prensa es el cuarto poder? Dicen que es el segundo, pero son chistes que se hacen a costa del poder público. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno ha tolerado a la prensa. No existe ninguna ley que diga que la institución de la libertad de prensa es producto de una tolerancia del Estado. Es decir, el Estado y los funcionarios están obligados a respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión. De manera que cuando encuentran que se les critica o que se invaden ciertos fueros personales que ellos piensan que no debían ser invadidos, simplemente hay que acudir al ordenamiento legal. Y ahí encontramos realmente lo que la prensa puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Usted qué piensa de que lo que decía el licenciado Conde, que la prensa no debiera meterse en la vida personal de los funcionarios públicos? Él lo que dijo es que la prensa no se debe meter en la vida íntima, pero la vida íntima en realidad es nada más la relación muy personal que un funcionario tiene entre su familia, dentro de la familia, por ejemplo, la relación de un funcionario con su esposa o con otros familiares. Pero lo cierto es, algo que se pierde de vista es que los hombres públicos dejan de tener vida privada. Y eso no solo se admite aquí en Guatemala, sino en todo el mundo. Pero además, ¿qué es la vida privada? La vida privada y la vida íntima es lo que no se conoce externamente. Pero cuando un funcionario o sus familiares se presentan a la vida pública, entonces se terminó ese fuero de la vida privada. Especialmente, por ejemplo, si una persona particular que no es funcionario público comete cualquier error en un espectáculo, en un centro nocturno, lo que sea, pues no hay en realidad mayor problema en eso, porque es la libertad de vivir y de vivir la vida como uno quiere vivirla. Pero si comete un error esa persona y ofende a alguien, obviamente es algo que podría ser publicable. Totalmente sale exactamente ya de lo que se llama la vida íntima, la vida privada, pero fundamentalmente los funcionarios y sus familias están obligados por conveniencia política, por moralidad pública, por una serie de circunstancias, a mantener una actitud muy distinta a la que mantendrían como personas privadas. Lo que pasa es esto, se ha dicho que estamos en un proceso de aprendizaje, en una etapa de aprendizaje. No, los periodistas no estamos en eso, nosotros tenemos 40 años de hacer periodismo y no estamos aprendiendo nada. Los que sí están en un proceso de aprendizaje para actuar como funcionarios son los funcionarios. Y en este caso, por ejemplo, los funcionarios del actual gobierno tienen 7 meses apenas, pues. Cuando nosotros teníamos 7 meses de fundados y comenzamos a trabajar en el periódico, que no es mío, yo soy un empleado del periódico, cuando ese periódico tenía 7 meses, entonces el periódico sí estaba realmente aprendiendo, estaba en su proceso de aprendizaje. Pero a los 40 años hemos visto desfilar más o menos 14 gobernantes. O sea, usted sí tendría... Lo que es importante reconocer es esto. Estamos todos aprendiendo a convivir con un nuevo gobierno. Un gobierno que respeta la ley, un gobierno que pretende dar el ejemplo. Y muchas veces, como bien lo decía Luis Morales, ellos tienen 40 años de estar en la palestra de la vida periodística. Pero lo importante es aprender a convivir con un gobierno que da el ejemplo cumpliendo la ley. Cuando un gobierno no cumple la ley, la prensa puede también llegar a esos niveles.
Puede y debe jugar un papel muy importante, ¿verdad? Periodista Valdizán, si la prensa vigila al gobierno y a la sociedad, ¿quién vigila a la prensa? Sencillamente la misma sociedad. Yo creo que los gobernantes o los funcionarios le atribuyen un poder que la prensa no tiene. Muchas veces hablan de limitaciones en cuanto a divulgar cosas de la vida pública. Yo creo que yo voy todavía más allá. Yo creo que es importante para el pueblo conocer la vida pública y la vida privada de sus funcionarios, porque ellos tienen que ser un ejemplo. Y en cualquier parte del mundo civilizado donde hay un verdadero respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, eso sucede así. Pero aquí se le atribuye a la prensa un poder mágico, como que si cualquier periodista que se va a inventar o se va a inventar cualquier cosa, inmediatamente el pueblo se lo va a creer. Eso no es así. Si el periodista dice algo que se identifica de alguna manera con lo que el pueblo ya conocía o ya sabía, entonces ese periodista se está dando a conocer porque está divulgando algo que incluso ya estaba en el conocimiento de todas las personas. Alguien dijo que una verdad es algo que ya se conoce, pero que nadie lo había expresado en cierto tipo de palabras para que fuera comprensible. Tal vez en el caso de los funcionarios públicos, el ejemplo norteamericano, una democracia madura, establecida. Hemos visto hoy cómo han caído funcionarios públicos, incluso el presidente de esa nación, porque la prensa ha ejercido y ha jugado su papel responsablemente. Vea usted el caso del candidato demócrata a la presidencia, Gary Hart. Es un caso de vida íntima, pero Estados Unidos, yo he oído mucho que dicen que Estados Unidos es un país de libertinos y que sin embargo exige mucho a sus funcionarios y es un país hipócrita en ese sentido. La prensa está como policía. Yo estoy en contra de eso por una sencilla razón. Estados Unidos puede cualquier persona comportarse como quiera dentro de la ley, pero de sus funcionarios exige una conducta especial porque para eso están aspirando a cargos públicos y son un ejemplo. Entonces ellos tienen que tener una conducta íntima que a la vez va a ser pública y que tiene que ser muy, pero muy especial. Se pide de ellos una palabra, ejemplo. Y es lo que nuestros políticos, y es algo que decía muy bien el licenciado Morales Chua, que nuestros políticos no han aprendido, no se han acostumbrado, porque obviamente están siempre aprendiendo. Yo creo que el problema está cuando la crítica al gobierno o al funcionario se orienta en sus áreas personales. Porque a mí, como funcionario, pues por supuesto, yo sé que soy un hombre público al ejercer un cargo público. Que me critiquen por mis errores, que me critiquen por las equivocaciones que yo pueda tener. Pero el problema es cuando para esa crítica se apoyan en aspectos personales o íntimos de este funcionario. Muchas veces se destruye por construir. Se quiere hacer una crítica que, por ser severa, esta crítica tiene que apoyarse en aspectos personales. Nuestras juventudes no merecen una prensa de ese tipo. Nuestras juventudes necesitan el análisis de fondo del problema. El caso tan sonado de prensa libre... Si me permite, por favor, porque hay un poco, a veces como que me siento un poco aludido con las cosas que se dicen y me gustaría tener la oportunidad. En verdad, no existe vida íntima ni vida privada para los funcionarios, porque ellos han ido a tomar posesión de cargos a los que nadie los ha obligado. Y además generalmente van, especialmente los que van por elección popular, y la ley dice que en realidad estas personas, dicen, no son representantes de partido alguno ni nada, sino que son representantes de la nación. Toda la nación necesita ser representada por realmente personas idóneas en la medida de lo posible. Pero ahorita acaba de pasar en los Estados Unidos un caso que es muy ilustrativo. El hijo del senador Kennedy, el muchacho Kennedy Smith, estaba haciendo vida privada, vida íntima en su casa y en la piscina, y lo acusaron de haber violado a una mujer dentro de su casa. Se podría decir, bueno, ¿por qué la prensa norteamericana tiene que meterse dentro de la casa de los Kennedy? Pues, si esa es vida íntima, si es vida privada. Pero no lo es así porque cuando un acto personal afecta a terceras personas ajenas a las esferas de gobierno, a esferas de los círculos políticos o a cualquier tipo, y cae dentro del ámbito del conocimiento público, se termina la vida privada. Es un
caso un poco difícil de entender en Guatemala. Eso sigue siendo un motivo de grandes discusiones en Estados Unidos todavía al día de hoy, que es una democracia ya madura. No digamos en Guatemala cuántos años vamos a pasar discutiendo dónde está la separación. De discusión entre los abogados, pero a nivel de la prensa no hay ningún tipo de discusión. Bueno, se puede ir uno a un caso todavía más extremo, el caso de las familias reales en Europa, donde se dedica a revistas específicas a ir captando fotos de todos ellos, pero ellos representan la unidad del Estado. Son personas públicas que en algún momento dentro de esos sistemas representan de cierta forma a su Estado, y su gente tiene derecho de conocer cómo se están conduciendo. Bueno, hay un principio del que debemos partir. No podemos generalizar. No toda la prensa es igual, no todo el funcionario es igual. Y eso creo que es algo importante, porque este programa es precisamente para eso, para dejar claros esos aspectos. Por ejemplo, hay columnistas que hablan hasta de que el funcionario al que están criticando no le aguantaría un golpe. Ese tipo de cosas denigran, afectan la persona del funcionario. Ese tipo de cosas no son constructivas para nuestro país. Así es. Hablemos un poco del caso tan sonado, Prensa Libre, el asunto de los sobres famosos en el Congreso por la aprobación de leyes o por el último conflicto que hubo, en que al final Prensa Libre reconoció que había habido un error de interpretación. ¿Por qué ustedes le dieron tanta importancia a ese error? Hubo un movimiento del señor presidente al Congreso, incluso se habló de un comploto, de un proceso de desestabilización. ¿Tan débiles se sienten ustedes? Mire, no es que nosotros nos consideremos débiles en ningún aspecto, al contrario, tenemos un respaldo del pueblo que nos llevó al poder. Lo importante es reconocer los representantes de Prensa Libre que acudieron al Congreso. En ellos estaba el licenciado Morales. Yo estaba por parte de la Presidencia de la República. Ellos reconocieron que se había incurrido en un error. Prensa Libre estaba entrecomillando cosas que el presidente no había dicho. Desgraciadamente, lo que se dijo afectaba la relación entre ambos poderes, y los diputados se sentían sumamente agredidos, y eso tenía que corregirse. Por esa razón, esa fue la medida urgente que hubo que tomar. Hay una cosa curiosa que quisiera señalar. Yo no soy parte en ese asunto, pero sin embargo quizá por eso lo veo de otra forma. Es extraño porque se cita también en el reportaje el caso de cuando el presidente Serrano había dicho, y eso existe en grabaciones y nosotros tenemos archivo de ello, de cuando el presidente Serrano dice, por ejemplo, que los diputados estaban recibiendo dinero de parte de empresarios para no aprobar los famosos bonos de emergencia. Después se va y se le pregunta al presidente Serrano, bueno, ¿quiénes eran los empresarios y quiénes eran los diputados? Y el presidente Serrano no dice nada, no aclara nada, y esa sería una declaración tan irresponsable como cualquiera otra que pudiera emitir un periodista que pudiera excederse en sus limitaciones, y que yo sepa, él no pidió disculpas. Ok, vamos a ir a un corte comercial en este momento, y cuando regresemos vamos a seguir con nuestra discusión sobre libertad de expresión. Libertad de expresión en libre encuentro. Licenciado Conde, ¿no habría alguna falta de consistencia al ver al señor presidente poniéndose muy enérgico, muy enojado, cuando la prensa sí sacó algo que él realmente no dijo, y en otra oportunidad, cuando él sí hizo una afirmación muy parecida, simplemente se dejó pasar? Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es reconocer que hubo una actitud de las partes involucradas con esa noticia que nos llevaron a reconocer que se había incurrido en un error. El presidente se presentó exaltado, indignado, precisamente por el problema de fondo, el problema que se daba con un organismo del Estado con quien se ha venido trabajando para proyectar un proyecto de interés nacional. ¿Podría usted decir que tal vez fue más por la relación un poco delicada que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo, el que en ese momento un problema como ese pues vino a causar una fisura más entre los dos poderes? Mire, nuestro gobierno, a diferencia de otros, inició 4 mesas de negociaciones simultáneas, todas de importancia para el país. El pacto social, el diálogo con la guerrilla,
el diálogo directo con el Congreso y el diálogo con el sector privado. Licenciado Morales, yo no sé si usted quisiera agregar algo, como hemos estado hablando de un periódico que usted representa, si no pasaríamos tal vez a temas más trascendentales. Bueno, la verdad es que no represento al periódico, sino que vengo a título personal, así es la invitación. Yo, la verdad es que no me habría gustado que se tocara este asunto de las sobres para los diputados, porque cada vez que yo examino lo que sucedió, llego a la conclusión de que en realidad teníamos muchos motivos buenos para hacer lo que se hizo. Tengo ahí las grabaciones, no las traje acá, pero me gustaría, realmente le voy a regalar a usted una para que en la intimidad de su casa, esas sí son cosas íntimas, lo escuche. Y se va a dar cuenta que realmente había muchas razones para que se tomara como noticia eso. Naturalmente que nosotros reconocimos un error de interpretación que más que todo estaba en un titular del periódico. Y la verdad es que comprendimos la situación del presidente y pensamos que no era bueno hacer de esto un gran pleito, que a lo mejor lo podríamos haber ganado o no, yo no sé, estas cosas no son de adivinar, pero entendimos que el presidente tiene derecho a que se le comprendan ciertas actitudes y a que se le permita intentar gobernar y mejorar las condiciones deplorables en que él encontró el país. Y entonces pusimos nosotros por encima el interés nacional que el orgullo propio del medio de comunicación. Yo creo que así debe ser a veces. Pero quiero decirle que aun cuando nosotros supimos que después de la publicación se quebraba la luna de miel que había entre el Congreso y el Ejecutivo, nos parece realmente exorbitante la actitud tomada por el presidente de movilizar a todo el gobierno, movilizar a los diputados por un asunto que se podría haber arreglado de todas maneras como se arregló, con una aclaración de nuestra parte de cómo había estado el proceso de la noticia, claro, y dejando las cosas simplemente. Y además le digo algo, es lo único que la ley en cierto modo le concede al presidente, sea el presidente de Guatemala o de la nación más poderosa del mundo. Se podía arreglar como se arregló. La verdad es que si usted, después de haber visto la comparecencia en televisión del presidente, hubiera estado en la reunión, estuvimos con el licenciado Conde, los diputados, una reunión casi cordial. Yo quisiera agregar algo, es importante mencionar. Aclaramos todo. Yo mismo hice la llamada telefónica para hablar con don Pedro Julio García y pedirle que él se apersonara al Congreso para que hablara con las delegaciones de la presidencia y del Congreso. Y él solamente me pidió tiempo para poder llegar. O sea, la buena fe, el ánimo, se vio claro. En pocos minutos él estaba en el Congreso en compañía del licenciado Morales y fue, creo yo, una experiencia más para la vida democrática. Así es, incluso podríamos verlo eso como un capítulo cerrado. Perdón, yo quisiera hacerle una pregunta al licenciado Conde. ¿Por qué cuando el mismo caso, y eso fue aparte y excluyendo a Prensa Libre, por qué cuando el presidente hizo aquellas famosas acusaciones de que habían diputados recibiendo bolsas de dinero y que habían empresarios involucrados en esto, y entonces se le preguntó, como cualquier persona que ejerce un derecho de expresión responsablemente, debe haber contestado, bueno, si él sabía eso, tenía las pruebas de eso, ¿quiénes eran esas personas? Porque encima de todo va involucrado un delito, y sin embargo el presidente no lo quiso decir. Bueno, nosotros, y digo nosotros porque estoy muy cerca del presidente en estas cosas, cuando el presidente hizo esa aseveración, él tenía información de que un grupo estaba tratando de comprar voluntades en el Congreso. Pero ese es el problema, que el presidente realmente pone a los diputados así, pues. Si los empresarios estaban tratando de comprar voluntades en el Congreso, quiere decir que es posible hacer eso. En la grabación esta dice, yo heredé, desafortunadamente, la costumbre de que para que una ley se aprobara había que enviar el proyecto con sobres para los diputados. La verdad es que hasta ahí el asunto. Les digo esto porque el incidente, del cual yo no quisiera ahondar más porque no quiero realmente hacer de esto un caso, es explicable y que nosotros admitimos que había cierta forma de error en esa cuestión y lo repetimos. Yo les quiero decir, lo hice yo en nombre de la empresa y no me arrepiento porque la verdad es que solo la gente soberbia, la gente que no sabe medir sus limitaciones,
puede irse sobre la razón y no reconocer que de cuando en cuando se puede. Los funcionarios han cometido ahorita varios errores parecidos. Por ejemplo, cuando se dijo que los sindicatos habían aprobado la modificación de la tarifa eléctrica y entonces los sindicatos le pidieron al presidente que se retractara, no lo hizo y se rompió el pacto. Pero también pasó con un reportero del siglo XXI, con esto de los empresarios. O sea que en verdad son cosas del quehacer humano. Nos puede tocar a todos nosotros, a cualquiera. Yo digo que, por ejemplo, traigo a colación el caso del INDE. Cuando instalaron la primera termoeléctrica cerca del río Pantaleón, se pasaron años planificando eso y después la fueron a montar a 25 metros de la orilla del río, y cuando vino el primer invierno, la arena asolvó todas las tuberías de la termoeléctrica y perdieron, o sea que... Bueno, yo creo que en todo caso lo interesante que hay que comprender aquí es unas palabras que dijo el licenciado Conde muy, muy interesantes. El presidente tenía información, de la misma manera que a nosotros los periodistas nos llega información. El presidente se lanzó casi como un periodista en aquella ocasión y dio una información, como nosotros lo hacemos diariamente muchas veces. Y el presidente creía haber tenido una información tremendamente fidedigna, como estoy seguro que cualquier medio lo hace. Como él mismo lo dijo, si él hubiera tenido nombres, los da a conocer. Por esa razón es que él tampoco actuó de una manera al margen de la ley, haciendo una acusación infundada. El problema, licenciado Conde, esa situación. Y esto yo creo que es lo que nos debe llamar a la reflexión en este caso. El problema, licenciado Conde, es que si hubiera sido un periodista y hace una afirmación de esa naturaleza y se le preguntan los nombres y se le interrogan los nombres, a ese pobre periodista lo hubieran cocinado. Bueno, la prensa muchas veces no revela su fuente y nadie la obliga a revelar su fuente. Fuente no, pero sí nombres, porque estaba lanzando una información. Pero bueno, ese es Periodista Valdizán, ¿hay presión o intimidación en contra de la prensa en Guatemala? Sí, mire, las presiones... ¿Por qué no me permite, antes de pasar, disculpe que claro, le interrumpa, pero este tema hay que redondearlo para que quede totalmente claro. Este incidente, lamentable con el presidente, después lamentable con otro funcionario, es seguramente una sorpresa para el nuevo gobierno, que es un gobierno joven y que deseo que debemos darle la oportunidad de gobernar de veras. Y porque cuando hay un asunto que puede poner en peligro el proceso de democratización en que todos nos estamos empeñados, debemos realmente a veces hacer algún tipo de consideraciones y debemos ser lo más comprensivos posible. Pero si bien este incidente, tal como se demostró, es una gran sorpresa para los funcionarios, para nosotros no, porque este mismo periódico ha tenido problemas de esa naturaleza casi desde su fundación. El periódico nació con problemas frente al gobierno que estaba en Guatemala en 1951, y después con el que le siguió y con el que siguió. Para nosotros en verdad no es más que un incidente en nuestra larga vida de 40 años. ¿Cómo lo redondea usted? Diciendo que realmente es sorpresa para el gobierno, pero no para nosotros, y que además no siempre los funcionarios y los periodistas vamos a utilizar el mismo lenguaje. Hablamos realmente dos idiomas que no se entienden en verdad a veces. El lenguaje, el idioma, el pensamiento del funcionario es completamente distinto al pensamiento del periodista independiente. Ok, creo que puede quedar redondeado por ahí. Capítulo cerrado. Así es, y así debe quedar. Regresemos a la pregunta, ¿hay presión e intimidación en contra de la prensa en Guatemala? Definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que la presión y la intimidación fue distinta antes y es distinta ahora. Quizá ahora es más sutil, llevada en formas casi artísticas y que la gente no puede palpar, pero existen presiones al igual que las existieron antes. Antes era la burda presión era una amenaza y luego venían y iban a matar a un periodista. Y le digo antes, pero tal vez estoy siendo muy injusto con los casos tan recientes que han habido. Pero fuera de eso, yo le digo que sí hay mucho tipo de presiones para los periodistas. Cuando usted dice algo, inmediatamente es susceptible de que le puedan mandar inspectores del Ministerio de Finanzas, como lo sabe bien Prensa Libre, o si no, vienen y hay muchos medios a los cuales el hecho porque la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia tenga tantos anuncios y paute, tanto es precisamente para hacer depender a muchos medios de esa publicidad, y de momento que esos medios se salen del huacal, se corta la publicidad. El asunto de las frecuencias y los cristales de transmisión
para algún tipo de expresión, eso es tremendo. Pues hay frecuencias que incluso tienen ratos y que nunca se han prorrogado y se retarda y eso es siempre una amenaza latente sobre ese tipo de medios. Los derechos de respuesta, otra cosa que sufrió Prensa Libre y que sufrimos nosotros también. Los funcionarios tienen, cuando se habla de ellos, en virtud de su trabajo, tienen derecho de aclaración, pero no de respuesta. Pero hubo un gobierno que utilizaba aquellos chorros de derechos de respuesta para venir y llenar el periódico, en el caso de ustedes, o que llenarnos el espacio en el noticiero. El caso del gobierno demócrata cristiano es muy especial porque fueron ejemplares en muy pocas cosas, pero si algo hicieron bien era manipular la información y manejar un nivel de propaganda impresionante, que es otra forma de presión a la libertad de expresión en general. Entonces, ¿cómo podríamos ver al gobierno del presidente Serrano? ¿Ustedes tienen dentro de sus planes manejar niveles de propaganda o noticieros propios ya a niveles masivos como lo hizo la democracia cristiana? Le voy a hablar con absoluta franqueza. Nuestro gobierno ha hecho mucho más en los 6 meses de lo que ha podido informar y dar a conocer de lo que ha hecho. No nos hemos preocupado tanto de anunciar lo que hacemos como de hacer las cosas. Más que anunciarlo, el pueblo debería sentirlo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero la diferencia de nuestro gobierno a otros gobiernos es que no hemos querido ser superficiales ni cosméticos. Hemos querido entrar a resolver situaciones que otros gobiernos nunca quisieron atender. Y por esa razón es que tal vez no inauguramos muchas obras cada 15 días y estamos en un trabajo más de fondo, tratando de afectar las estructuras del país para mejor. Hablemos un poco de la imagen internacional de Guatemala. Podría estar en uno de sus peores momentos. ¿Todo lo que se dice de Guatemala en el extranjero es cierto? Bueno, usted sabe que, como yo digo, hay gente que vive bien de hablar mal. Hay malos guatemaltecos que viven bien de hablar mal de Guatemala. Y nunca me imaginé que fuera tanto. Pero ahora que ejerzo este cargo y que estoy trabajando directamente en materia de los derechos humanos, de la imagen de nuestro país, hay oficinas que sistemáticamente presentan entre 30 y 40 denuncias semanales contra Guatemala. ¿No cree usted que los niveles de violencia a los que está llegando Guatemala no son una razón muy clara para que incluso se diga que en Washington se está viendo muy de cerca el irrespeto a los derechos humanos en Guatemala y todas las violaciones, masacres, etcétera? Fíjese que afecta tanto, pero muchas veces estas acciones son ejecutadas por los que también en el campo internacional promueven esta... Ahí podríamos entrar un poco en el conflicto de que se critica a la prensa y no al delito, ¿verdad? Que muchas veces es manipulado de esa forma. Vamos a ir a un corte comercial en este momento y regresamos con Libertad de Expresión en Libre Encuentro. Seguimos con nuestra discusión sobre la libertad de expresión en Libre Encuentro. Licenciado Conte, hablábamos hace un momento sobre la imagen internacional de Guatemala debido al incremento terrible en la violencia. Y regresando un poco a Guatemala, obviamente es innegable que la violencia y el terror en Guatemala está llegando a unos niveles inaguantables. Realmente la gente está sufriendo en las calles, en los mercados, en cualquier esquina, un montón de tipos de represión y de atentados personales en su contra. Esto puede llegar un momento en que haga que la libertad de expresión se vaya limitando, incluso que vaya sintiéndose más temor, más miedo de que se digan muchas cosas a nivel de prensa en Guatemala. ¿Cómo pueden ustedes garantizar que va a haber libertad de expresión en el resto de su gobierno si no pueden controlar la violencia? Bueno, yo creo que estos niveles de presiones contra la prensa se agudizarían si la prensa tomara una actitud de apoyo a la lucha contra la impunidad, porque son aquellos grupos que actúan a la sombra de la impunidad los que realmente están haciendo esta violencia y esta presión. ¿Y por qué no los llevan a los tribunales? Bueno, usted tocó un punto importante. Los tribunales, y ha sido ahí donde hemos encontrado un gran problema. ¿No funcionan? Funcionan a su conveniencia
o en lo que ellos creen que debe de hacerse. Pero usted vio el operativo del TIP contra los vehículos robados. ¿Quién fue el primero que combatió el TIP? O sea, en esas circunstancias nos debilitamos ante la delincuencia, ante los grupos que actúan en la impunidad. Siguen abiertos muchos de los predios donde venden carros robados. Ahora yo creo que la prensa en ningún momento ha avalado la impunidad como para que se diga que la prensa debe adoptar una actitud de apoyo hacia eso. Pues la prensa nunca ha adoptado una posición de apoyo a que esas personas sean impunes en sus delitos. Todo lo contrario, creo que la prensa ha informado y ha hecho los suficientes comentarios. Si de algo se ha acusado al gobierno, en muchos casos es de ser muy suave, y a la Corte Suprema de Justicia de ser negligente y totalmente inoperante. Pero que yo sepa, no existe un periodista o un medio de prensa que esté apoyando la impunidad abiertamente. No, y hay otra cosa un poco más difícil. Como les decía, el lenguaje realmente es distinto del periodista y el lenguaje del funcionario. Aun cuando sea brillante el de los dos, no siempre encuentran puntos de contacto. Por ejemplo, dice, la prensa debiera luchar contra esto. La verdad que la misión de la prensa no es luchar contra nada, en verdad. La misión de la prensa está totalmente clarificada en las leyes, en los códigos de ética. ¿Cuál es su tarea? Buscar informaciones, recibir informaciones y difundirlas. Por eso es que dicen, bueno, ¿por qué? Yo no estaría tan de acuerdo solo en eso, porque el periodista tiene dos funciones. Una es informar y la otra es orientar. Uno no puede deslindarse de las dos cosas. Simplemente transmitir hechos no puede ser. Se hace a través de los comentarios. En realidad la prensa tiene dos funciones. Hay un periodismo que es interpretativo, están los comentarios y todo, donde da su opinión, pero la da, ya sea que le guste o no le guste al lector o a los funcionarios. Y la otra sí es informar. Fundamentalmente la prensa noticiera, su tarea es informar. Pero la prensa no se inventa los hechos que pasan, que hay una ola de violencia terrible en Guatemala y que no la detiene nadie. Si no la puede detener el gobierno con su aparato de seguridad, que es muy grande, ¿cómo la podría detener un periodista con un comentarito en la prensa? Pues no, hay que delimitar realmente cuáles son las funciones. Nuestra tarea no es realmente ponerse a luchar contra eso. Por lo menos en el caso del periódico donde yo trabajo, se ha establecido muy claramente cuáles son sus fines, cuál es su trabajo, cuáles son sus funciones. Y la verdad que nosotros no podemos sustituir la voluntad del Estado para luchar contra los delincuentes. No, la sociedad moderna tiene una división de trabajo muy claramente especificada. El correo va a distribuir la correspondencia, las fuerzas de seguridad van a luchar contra la delincuencia y prevenir la delincuencia, los periodistas van a informar. Yo creo que ahí sí disiento mucho en lo que es la tarea de la prensa. Yo sí creo en un periodismo combativo. Yo sí creo en un periodismo de causa. Yo creo en un periodismo ideológico y no sé, creo que no concibo otra forma de prensa, y creo que los principales medios del mundo son de esa forma. Usted habla de un Washington Post, usted habla de un New York Times y no está hablando de medios que no lleven causas, combates y que tengan ese espíritu que va dentro de lo que es la tarea de informar. Algo importante es lo siguiente. Uno como funcionario acepta la crítica, la censura de la prensa, pero también espera de la prensa aquella letra de estímulo ante las cosas positivas para el país. La prensa informa, pero la prensa forma opinión. Un día un periodista me decía a mí, mi deber es dar a conocer sus errores. Sus aciertos no tengo que darlos a conocer porque usted gana un salario. Eso no es cierto. La prensa informa y la prensa forma opinión. Si este periodista solo dice mis errores, va a formar una opinión negativa mía. Ahora, lo bueno de este oficio es que realmente los periodistas estamos en desacuerdo con los funcionarios y estamos en desacuerdo entre periodistas también. Yo no creo realmente en una prensa ideológica, una prensa de combate. Estos son conceptos que para mí no tienen cabida, por lo menos en una prensa de amplia divulgación. Porque el combate ideológico está entre grupos ideológicos y los periodistas son en realidad empresas productoras de noticias, recabadoras de información, difusoras de información y de comentarios. Y lo que es fundamental
es que cada uno tiene su tarea específica. En la medida en que uno no sepa distinguir cuál es su tarea, cuál es su trabajo, cuál es su misión, se va a perder en un montón de cosas. Es totalmente exacto el caso que usted decía. Bueno, ¿y por qué ustedes no lo detienen y nos procesan? Pues es realmente la labor fundamental para este tipo de cosas. Claro, ¿por qué no lo hacen? Pues yo supongo que es porque en realidad no hay la capacidad de investigación que se necesita para un problema social de tanta magnitud. Claro, y regresamos otra vez al tema de la impunidad, que conforme eso vaya creciendo más, todo el Estado de Derecho en Guatemala va a ir sufriendo un deterioro más grande. Y regresando un poco al tema de la impunidad, hablemos un poco del caso Byron Barrera. Yo creo que este caso es patético, haberlo visto a él regresar a su tierra, a Guatemala, diciendo que vive lejos por la seguridad de sus hijos, porque incluso él teme que pueda haber algún atentado o algo en contra de su propia familia, que es el extremo de lo que le puede pasar a un ser humano. Él hizo una acusación muy seria, muy delicada. Dijo, hay fuerzas de seguridad del Estado involucradas en el intento de asesinato a mi persona y en el asesinato a mi esposa. ¿Cómo van a manejar ustedes ese problema? Le quiero contar algo. Yo hablé con 2 de los asesores de Byron Barrera. Hablé con ellos y pude contarles que yo soy hijo de un periodista asesinado cuando yo tenía 3 años. Y definitivamente, este es un hecho deleznable a toda luz. Y nuestro gobierno, como el presidente Serrano lo ha dicho, no encubrirá ni apañará nada a nadie, sea del grupo político que sea de la religión que sea, o vista el uniforme que vista. Se supo recientemente que incluso el jefe de homicidios de la Policía Nacional era el que en alguna medida estaba manejando este caso y conocía las personas dentro de los aparatos de fuerza del Estado que estaban involucradas en este asesinato. ¿Es correcto eso? Parece ser que alguna vinculación había tenido en esa investigación. Lo importante es reconocer también el momento que vivimos. Aquel momento en el que si nosotros como gobierno cedemos ante las fuerzas de la impunidad, Guatemala no va a superar esa etapa. Y este es el momento en donde una prensa que haga opinión para que en Guatemala realmente la impunidad se termine. No vamos a poder salir adelante y nuestro gobierno necesita de que todos los sectores de la población se involucren en esta lucha frontal contra la impunidad. Cada vez que hay un libre encuentro no podemos evitar terminar hablando de la impunidad y de que cuándo vamos a terminar con ella y qué se está haciendo realmente para cambiar nuestro sistema de justicia y que algún día se respete la justicia en Guatemala. Licenciado Morales, ¿hasta dónde debe llegar la libertad de prensa? Bueno, yo soy un teórico de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Yo quiero decirles que realmente la libertad de expresión es la quinta esencia de la democracia y del Estado de Derecho. Vayan ustedes a un país y miran cuánto sube en el termómetro de la libertad de expresión y ustedes pueden decir que ese mismo nivel hay de democracia. ¿Por qué solo malas noticias siente el pueblo que se publican en todos los medios de comunicación? Porque desafortunadamente la esencia del periodismo es publicar lo que aparentemente son malas noticias. Pero ¿qué es mala noticia para usted? Por ejemplo, les ponía yo, y ahorita me acaba de repetir un periodista español brillante que está en Guatemala, dice, esto de las malas noticias depende realmente del punto de vista con que se enfoquen. Por ejemplo, si hay un partido entre el Comunicaciones y el Municipal, y gana el Municipal, pues la noticia es buena para todos los aficionados del Municipal, pero es mala para todos los aficionados de Comunicaciones. Y sí, pero eso no es así. el tipo de noticias que vemos en los medios todos los días. Básicamente son robos, asesinatos, masacres. Bueno, porque los robos existen y las masacres existen. Si no existieran, nosotros no publicaríamos nada. Si hubiera, por ejemplo, un ballet ligado a un tema que creo que pasamos un poquito por alto en un par de comentarios, pero que es importantísimo. Y era cuando se hablaba de periodismo de espíritu y combativo. Yo sí creo... y sigo insistiendo y siempre insistiré, que a pesar de que es cierto que las empresas periodísticas son una empresa, también hay empresas que se enorgullecen de su trabajo y hay empresas que producen solo por producir. Pues yo siempre voy a no acostumbrarme a aquella prensa que siempre sea nada más un fajo de anuncios, ¿no? Eso creo que es una tarea sin espíritu y sin orgullo. Cuando se informa de todas estas cosas, y tan crudas como son, es precisamente para que las personas se den cuenta de la realidad
en que viven, de lo que está pasando, porque si no, nunca van a tomar conciencia de lo que su país está viviendo. Yo puedo estar completamente aislado y que solo me pasen cosas bonitas, si leo un periódico que tenga solo cosas bonitas y que prendo la televisión y solo sean cosas bonitas, pero voy a estar aislado de la realidad. Y cuando salga de mi casa me voy a chocar con esa realidad y me voy a dar de frente. Y entonces, si la prensa no hace eso, no hay conciencia pública de lo que en realidad está pasando. O sea, su punto es de que lo que está reflejando la prensa en Guatemala es la realidad. La realidad, totalmente. Y además es casi incompleta, hay un montón de cosas que por distintos motivos obvios no se pueden publicar o no se publican. Lo que usted decía es cierto, la prensa en Guatemala está bajo una lápida terrible de la autocensura, es decir, los periódicos tienen que ser muy moderados, tienen que cuidar mucho lo que dicen y lo que publican para no recibir una represalia de este tipo de cosas. Pero le quiero decir esto, en verdad hay que... Usted está reconociendo algo que es muy importante, que realmente existe una autocensura. Exactamente, además lo he dicho muchas veces y lo repito ahí con toda claridad, hay una autocensura. Hay aspectos de la vida nacional que los periodistas no tocamos. Más que una autocensura es un temor a una represión por algo que se diga. Exactamente. Que lo más probable es que sea verdad. Exactamente. Usted mira en qué magnitud, en qué cantidad el periodista no puede decir todo lo que sucede en un país y usted va a dar con el campo de la autocensura. Hay una autocensura permanente. Y le digo esto, eso le indica a usted que las limitaciones al ejercicio del periodismo son muy fuertes. ¿Y de dónde vienen esas limitaciones? Pues vienen del poder público, por una parte. Cuando uno encuentra con funcionarios muy sensibles que, por ejemplo, reaccionan de esta manera con un periódico, o cuando los grupos de presión o los grupos de terror realmente hacen... Claro, para una gran cantidad de personas es muy fácil vivir esta vida, porque andan en carros blindados, con protecciones, ¿verdad? Pero el periodista no. El periodista andamos totalmente desprovistos de ese tipo de protección. Los casos dramáticos de lo que usted está diciendo es el caso mismo de Hugo Arce recientemente, que por la forma y el estilo que él tiene de escribir, pues en alguna medida terminó en la cárcel y con una serie de problemas personales terribles, independientemente que sea cierto o no de algunas de las acusaciones que se le hacían. El caso de Mario David García y Aquí el Mundo, que incluso cerraron su medio por el estilo y la forma en que él criticaba al gobierno, y que si hoy vemos un poco de historia, la mayoría de las cosas que él en su época criticaba eran correctas. El país iba en un proceso de destrucción por terribles y malos gobernantes que hemos tenido. Licenciado, ¿cuándo usted quería mencionar algo? Quería decir lo siguiente. Algo importante es que también quien hace la labor periodística esté claro de la situación del país, de la realidad y básicamente de las etapas del proceso que se están viviendo. Porque muchas veces, por un exceso de franqueza o de claridad, o por un exceso de interpretación, se puede afectar ese proceso, que a la larga es más beneficioso para el pueblo. Yo creo que el proceso lo desestabilizan, lo afectan los mismos funcionarios con sus actitudes. Creo que un periodista es incapaz de desestabilizar un proceso. Los periodistas no tenemos armas, no podemos dar golpes de Estado, ni podemos tener ese poder. Lo desestabilizan los propios funcionarios con sus propias actitudes que van perdiendo popularidad y se van desgastando. Creo yo que un periodista debe ser muy franco. Usted hablaba de limitaciones a la prensa y me hizo una pregunta directa acerca de si habían limitaciones o problemas en eso. Yo ya hacía una listita así al azar y con solo las cositas que se me ocurrieron en un momentito de todas esas presiones que puede sufrir un periodista. Bueno, hemos llegado al final del programa. Señores, quiero agradecerles su presencia esta noche en Libre Encuentro, especialmente a usted, licenciado Conde, que vino haciendo el esfuerzo a pesar de tener ese terrible problema en la garganta. Ya estábamos comentando de que se parecía un poco a un viejo político aquí en Guatemala que le va a pedir un cobro hoy por estarlo copiando. Regresamos con la conclusión de nuestro programa en unos momentos. Esta noche escuchamos una declaración dramática. Los medios de comunicación en Guatemala viven autocensurados. La realidad es que tienen temor a decir la verdad. Pareciera ser que a pesar de todo, en Guatemala hay un movimiento que busca el renacimiento de una prensa libre, independiente y objetiva.
Desde su reciente nacimiento, Libre Encuentro quiso formar parte de esa prensa independiente y libre, con el valor para señalar todos los abusos que se cometen en contra de la población y con la responsabilidad para proponer soluciones serias a nuestros problemas. Nuestra experiencia hasta hoy confirma que la libertad de expresión a la que tenemos derecho todos y cada uno de los guatemaltecos es la vida de la democracia. Una libertad que deberíamos sentirnos obligados a usar para no dejar pasar más tiempo y que muchos sigan deteriorando y destruyendo nuestro país, que más bien es paisaje todavía, que sigue esperando que lo hagamos un verdadero país. Como somos una nación con tantos problemas, todos los días las noticias que vemos y leemos son negativas. El peligro de que nos pidan tolerancia, paciencia y todos esos términos pacifistas, entre comillas, es que nos van convirtiendo en autómatas deshumanizados, que vivimos y escuchamos todos los dramas y sufrimientos de muchos guatemaltecos y ya no los sentimos. Por eso, hoy que todavía estamos a tiempo, debemos de empezar a usar nuestra libertad de expresión y participar así en la exigencia del respeto a nuestros derechos, lo que también conlleva el esfuerzo de todos por cumplir con nuestras obligaciones. Ante todo, debemos ver con optimismo el futuro y ver a Guatemala como a una nación con grandes oportunidades. Donde exista libertad de expresión y periodistas honestos y valientes, será mucho más fácil combatir la impunidad, la corrupción y los malos gobiernos. Donde exista libertad de expresión, habrán abusos e injusticias que deben ser reivindicados. Cuando no exista esa libertad, será el fin de cualquier proyecto democrático. Defendámosla. Quiero aprovechar este programa para agradecer algunos mensajes que hemos recibido en apoyo o crítica a Libre Encuentro, telegramas, cartas y hasta un estudio hecho por un psicólogo, el cual incluso propone el quitarle las arrugas al moderador, lo cual va a estar un poco difícil. Agradecemos su presencia esta noche en Libre Encuentro y los esperamos para nuestro próximo programa. Este fue Libre Encuentro, un programa presentado por Cámara de la Libre Empresa, destinado a la discusión, análisis y proposición de soluciones a los más apremiantes problemas que aquejan a nuestra Guatemala. Gracias por su atención.